Amada Iglesia de Dios, los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Pase a vosotros. Por favor, tomen su lugar. En esta tarde me encuentro muy contento, muy agradecido primeramente con nuestro Dios, porque me permite nuevamente estar delante de su iglesia, compartiendo y meditando en su palabra. En esta tarde, hermanos, quiero que analicemos una porción de la Escritura en la cual nosotros a veces la hemos leído, pero no le tomamos el sentido, o tal vez no sabemos qué es lo que significa. Y en esta tarde quiero que pongamos toda nuestra atención en esta porción de la palabra que vamos a estudiar. Y muchas veces en nuestra vida, hermanos, enfrentamos situaciones en las cuales pues nuestras fuerzas no son suficientes para poder saltar o para poder vencer esas tribulaciones. Y si no contamos con el apoyo y con el sustento de nuestro Dios, no vamos a poder lograr nada. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de nuestro Dios, en los cuales hijos de Dios no confiaron en nuestro Padre y no pudieron lograr sus objetivos. Y nuestro Padre los desechó. Pero también hay ejemplos en la palabra de nuestro Dios de hombres y mujeres de fe, en los cuales siempre su fundamento fue nuestro Señor. Y su vida fue llena de bendición. También nosotros, hermanos, como seres imperfectos delante de nuestro Dios, en ese proceso de perfección, muchas veces queremos confiar en nuestra propia prudencia y decir que los problemas que tenemos en nuestra vida podemos superarlos nosotros solos. Y a veces no nos damos cuenta que estamos en una guerra, sino que necesitamos la ayuda de nuestro Dios para que Él nos dé su bendición, para que Él nos dé esa fortaleza que necesitamos. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 32. Vamos a leer de los versículos 24 al 26. Recordemos esta historia. Usted también ya la ha leído. ¿De quién habla en este relato, no? De Jacob, así es. Y el cual estaba escondido. ¿De quién estaba escondido? ¿O de quién estaba huyendo? De su hermano, porque le había quitado ¿qué? Así es. Y entonces aquí nos deja ver este relato que pasó tiempo y Jacob quiso volver a reconciliarse con su hermano. Y él regresaba hacia donde estaba su hermano y le llevaba obsequios. Y él apartó a todos sus criados, a toda su personal, y lo dividió en cuadrillas y los enviaba delante de él hacia su hermano Saúl para que fuera apaciguando su ira. Y nos dice la Escritura que en una ocasión pues él se quedó solo del otro lado de donde él estaba, y se quedó solo. Y nos dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 24. Y quedóse Jacob solo y luchó con él ¿quién? Un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descontuyóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raye el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. El tema de esta tarde se titula así: no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho así a nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos analizado esta porción de la palabra y vemos que Jacob luchó directamente contra nuestro Dios para que se le otorgara a él una ¿qué? Bendición. Una bendición. ¿Y cuántos de nosotros hemos luchado así con nuestro Dios para que Él nos bendiga? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa valentía con la que se enfrentó Jacob para lograr que Él lo bendijera? A veces nosotros le pedimos las cosas
y vemos que pasa el tiempo y no responde, y nos ponemos a meditar o a reflexionar qué está pasando. Realmente lo estoy buscando con ese fervor. Pero él dice el versículo 26, dijo, déjame. Pero él dice, no te dejaré, si no me bendices. Nuestro Dios quiere que seamos de este tipo de temple que tenía Jacob. Ser aferrados a las cosas de nuestro Dios. Ser sujetos con todas nuestras fuerzas a lo que nosotros creemos de nuestro Dios. Para que Él así nos dé de su bendición y podamos salir victoriosos. Aunque a veces eso signifique también salir heridos, porque también dice la palabra que el encaje de su muslo se descontuyó porque el ángel le tocó. ¿Qué quiere decir la palabra descontuyir? Quiere decir zafar, quiere decir salirse de su lugar. Entonces, imagínense el dolor que sintió Jacob cuando él tocó esa parte de su cuerpo y su cadera empezó a falsear, empezó a doler. Pero a Jacob no le importó eso, no le importó el dolor, no le importó esa incomodidad, sino que él se aferró con todas sus fuerzas a ese varón de Dios, y le dijo, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y nosotros en nuestra vida diaria, hermanos, también podemos enfrentar ese tipo de problemas. En las tribulaciones, en los problemas, podemos salir heridos, hermanos. Podemos decir que nuestro Dios no nos escucha. Podemos decir un sinfín de cosas. Pero lo que Dios busca es que nosotros tengamos esta fortaleza que Jacob tuvo, de aferrarnos a nuestro Dios, no importando lo que esté pasando en mi vida. La determinación, hermanos, en un hijo de Dios es muy importante. Y quiero analizar este primer punto con usted. Es muy importante, ya que si no somos hijos determinados, no vamos a poder lograr nada en nuestra vida de fe. Inclusive en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, si nosotros no nos ponemos esa determinación de ser mejores cada día, podemos caer en un estancamiento en el cual también es peligroso para los hijos de Dios. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Y alguien más que me ayude por favor con el capítulo 11, versículo 12. Mateo 7, del 7 al 8. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Amén. Gracias, mi hermano. Y capítulo 11, versículo 12. Amén. De cierto os digo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Amén. Gracias, mi hermano. Fíjese aquí en lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Dice, pedid y se os dará. Pero ¿qué quiere decir pedir? No nada más pedir por pedir, no nada más pedir sin fe y no creyendo que vamos a recibir las cosas, sino todo lo contrario. La determinación de un hijo de Dios ahí se tiene que ver reflejada en nuestras oraciones, en todo lo que le digamos a nuestro Dios. Porque también no sirve de nada elevar una oración y que nada más contenga pura palabrería, sino que Dios quiere que tengamos esa determinación para que nosotros, primeramente nosotros, nos podamos demostrar qué tan fieles somos a nuestro Dios y qué tanto queremos alcanzar las cosas de nuestro Dios. Cuando uno se propone una meta, tiene que tener esta determinación para poder alcanzar los objetivos trazados. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahí está la ayuda de nuestro Dios. Dios nos dice, yo estoy aquí para cuando tú me necesites, pero necesito de ti, tu determinación y que realmente quieras buscarme. Porque en estos tiempos, hermanos, déjenme decirle que tristemente hay muchos hermanos de la iglesia que
prefieren estar haciendo otras cosas y prestar atención a las cosas de nuestro Dios. Y no tienen determinación como la mostró Jacob. ¿Usted cree que si Jacob no hubiera tenido esa determinación, se hubiera vencido a este varón? Yo creo que no. Y digo vencer porque, pues en realidad, este varón se dejó vencer para que Jacob se probara a sí mismo cuánta fe tenía, cuánta determinación y cuánta credibilidad tenía él para recibir esta bendición. Y en Mateo 11:12, que acabamos de leer, dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Y los valientes qué, hermanos? Lo arrebata. ¿Jacob fue valiente? Claro, y arrebató esa bendición que tanto pedía de este varón. Es un ejemplo claro de lo que tiene que hacer un hijo de Dios en estos tiempos tan peligrosos. Como lo acabamos de ver hace unos momentos en las representaciones que nos daban nuestros hermanos, en estas festividades, en todo lo que el mundo nos ofrece y nos quiere envolver para que nosotros caigamos. Nosotros tenemos que tener esa determinación. ¿Sabes qué? Yo no participo de esto. ¿Sabes qué? A mí no me hables de esto porque me aleja de Dios. Cuando le pidamos a nuestro Dios en oración alguna cosa o alguna necesidad que tengamos en nuestras vidas, decirle: ¿sabes qué, Señor? No voy a dejar de orar hasta que tú me bendigas y me des lo que te estoy pidiendo en mi necesidad. No voy a dejar de estudiar, no voy a dejar de guardar tus mandamientos hasta que tu bendición sea derramada en mi vida. Tenemos que ser hijos de Dios decisivos, porque a Dios a eso le agrada también. Dios necesita una iglesia fuerte, una iglesia decisiva en las cosas y en la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar en esta tierra. Dios nos dice: aquel que quiera su bendición tiene que esmerarse en buscarla. Tiene que demostrar que realmente quiere esa bendición. Y tenemos en la Biblia también muchos ejemplos de esa determinación. Y vamos a ver dos ejemplos que nos van a demostrar que tener determinación en esta vida, en los hijos de Dios, es posible. Y nuestro Dios contesta. Vamos a Esther, capítulo 4, libro de Esther, capítulo 4, verso 16. ¿Cómo dice mi hermana Irma, por favor? Esther, capítulo 4, verso 16. Ven y reine a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuda a ayunar por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Que perezca. Amén. Gracias, mi hermana Irma. Aquí vemos también una determinación muy grande de parte de Esther. Todos sabemos, hermanos, de esta historia, que si alguien se presentaba ante el rey sin ser llamado, ¿qué pasaba? Era muerto. Era muerto. La sentencia era determinante, tajante. Se le quitaba la vida a aquel que irrumpía al rey sin haber sido llamado. Y Esther tuvo esa determinación, pero tuvo esa confianza en ¿quién? En Dios. Se aferró a su fe. Se aferró a esa credibilidad que ella tenía de que Dios iba a responder. Claro que sí, fue valiente. Y así arrebató esa bendición de nuestro Dios cuando le permitió ver al rey para salvar a quién? A su pueblo. Y fíjese lo que dice la última parte del versículo: y si perezco, Que perezca. que perezca. Y hermanos, ¿qué nos dice entonces la actitud de Esther? Ella era muy determinante. Determinante y valiente, porque le dijo a Mardoqueo, dice: junta a todos y vamos a ayunar 3 días con sus noches, y también yo voy a juntar ¿a quiénes? A mis doncellas. O sea, a Esther involucró no solamente su fe, sino a todos los que la rodeaban. Qué maravilloso es tener esta fe, esta estatura espiritual.
Qué maravilloso es demostrarle a Dios que estamos luchando para alcanzar una bendición. Si Esther no hubiera sido determinante o no hubiera tenido esa fe, o se hubiera acobardado, hubiera perecido. Con que nosotros dudemos un poquito, todo se echó a perder. Porque Dios nos pide o todo o nada. Y Dios nos ha dicho, ¿no te he mostrado ya mis maravillas? Todo lo que he hecho en tu vida. ¿No te he mostrado ya mis bendiciones para que no creas en mí? ¿Qué le pasó a Pedro, perdón? Cuando quiso caminar sobre el agua. Dudó un poquito. Porque sí logró caminar unos metros en el agua, pero vio toda la tempestad. Y dudó en su corazón y empezó a hundirse. Ahí es una falta de determinación y una falta de fe en las cosas de nuestro Dios. Y nuestro mismo maestro lo reprende diciéndole, hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y cuántas veces nos dice así nuestro Señor? ¿Cuántas veces cuando le pedimos y no nos contesta? Es porque nos está diciendo, es que tu fe está menguando. Es que no tienes determinación, no estás demostrando que realmente quieres de mí la bendición. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11. Y hermano Samuel nos puede apoyar en esta lectura, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, en su verso 11. Es decir, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Qué vemos aquí también, hermanos? En Ana. Recordemos, Ana era una mujer estéril, y ella ansiaba y anhelaba con todo su corazón tener un hijo varón, para poder dedicarlo a las cosas de Dios. Pero vemos, ¿qué ve usted aquí en la oración que eleva Ana? ¿Podemos ver fe? ¿Podemos ver su convicción? Claro, podemos ver que estaba llena de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Y esa misma convicción le hacía a Ana ser creíble delante de nuestro Dios. Una oración sincera. Pero aquí también vemos que Dios pide de nosotros votos, porque a Dios también le agrada que nosotros seamos comprometidos con Él. Y dice también la palabra, si tú prometes algo a Dios, no tardes en ¿qué? No tardes en cumplirlo, porque nuestro Dios es un Dios de promesas, y nuestro Dios cumple en el tiempo que Él establece. Y entonces Ana platica con Dios, y le dice, si tú me das un hijo varón, ella hace un voto con Dios. ¿Se compromete a qué? A entregarle. Si yo lo voy a entregar a tu servicio. ¿Y lo cumplió? Claro que sí. ¿Y qué fue Samuel, hermano? Un pilar para la iglesia de Dios, para la palabra de Dios. Un sacerdote. Entonces, hermanos, vemos que la determinación y los votos en nuestra vida deben de ser algo que practiquemos para que le demostremos a nuestro Dios que realmente queremos ser bendecidos por Él. Y decirle a través de estos votos, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Ana no se lo dijo con esas palabras, pero en su oración se ve que ella le estaba diciendo, yo me voy a aferrar a ti hasta que me des un hijo. Y si seguimos leyendo, vemos que todos se burlaban de ella porque la veían, pensaban que estaba ¿qué? Pues alcoholizada y en un estado inconveniente, pero ella dice una palabra clave también, dice, yo no estoy en ese estado, sino que soy una mujer trabajada al espíritu. Y eso, hermanos, de trabajar nuestro espíritu, debemos de entenderlo como de hacer nuestras las cosas de nuestra vida. De estar cada día dándole las alabanzas que merece nuestro Dios. Y vemos, hermanos, que estos ejemplos son de que Dios no quiere un pueblo pasivo.
Dios no quiere una iglesia estática, en la cual solo le venga a adorar los sábados, en la cual solo haga lo mínimo posible y diga que ya cumplió. No, Dios quiere un pueblo activo en su fe, en su espiritualidad. ¿Por qué quiere un pueblo activo? Porque así está nuestro Dios. Dios es activo, Dios está trabajando en todo tiempo, obrando en nuestra vida, bendiciéndonos a cada momento. Porque si Dios no quisiera bendecirnos, hermanos, no estaríamos aquí. ¿A cuántos de nosotros nos faltó alimento? ¿A cuántos de nosotros nos faltó un techo? Un trabajo. Yo creo que por gracia de nuestro Dios nos ha dado todas las cosas. Y Dios lo único que pide es que seamos activos. Y no porque no pertenezcamos al ministerio, nos sintamos menos, no, hermanos. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad al ser llamados hijos de Dios. Tenemos derechos, claro, pero también con todo derecho tiene una obligación. Y nuestra obligación es demostrarle a nuestro Dios que realmente nos interesa tener ese galardón al final de nuestros días. ¿Y cómo podemos ser una iglesia activa? Bueno, demostrándolo con nuestra actitud, con nuestro testimonio. Si podemos predicar la palabra adelante, que es una obligación también, sí. Y como lo hemos dicho también en varias ocasiones, no necesariamente tenemos que predicar de palabra, porque nuestros actos también predican por nosotros. Dios es un Dios de pactos. Y si nosotros queremos arrebatar la bendición de nuestro Dios, tenemos que practicar también, hacer los votos con nuestro Dios. Y no tardar en cumplirlos, porque Dios también no tarda su promesa. Entonces hemos visto, hermanos, que la determinación en un hijo de Dios es esencial y es un requisito para poder resistir el mal, para poder salir victoriosos de cualquier problema, de cualquier tribulación. Ahora también, ¿cómo vamos a buscar a nuestro Dios? Dios nos pide que lo busquemos con humildad, con sinceridad de corazón, pero también que dependamos de Él. Que no olvidemos de quién venimos. ¿Quién nos creó Él? Nuestro Dios. No olvidemos que somos hechura suya, que somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que dependamos exclusivamente de Él. Pero ¿cómo vamos a depender, hermanos, si nuestra convicción está en otras cosas? Si le damos más importancia a hacer otras cosas que a lo que Dios nos llama a hacer. Cuando leemos en el relato, vamos a volver nuevamente a Génesis 32. Génesis capítulo 32, verso 25. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Por qué, hermanos, este ángel o este varón de Dios lastimó a Jacob? ¿Cómo no? Una señal, así es. No nada más lo lastimó porque quería lastimarlo, no, porque todo lo que Dios nos da trae consigo una enseñanza. Y esto que pasó de que le tocó el encaje de su muslo y se lo descoyuntó, fue una enseñanza para Jacob, diciéndole que él no tenía que andar en sus propias fuerzas. Y es también una enseñanza para todos nosotros, que no tenemos que andar en nuestras propias fuerzas, no confiemos en nuestra propia prudencia, porque muchas veces, como seres imperfectos, nosotros nos equivocamos, hermano, y Dios en su perfección, Él no se equivoca. Y vemos que lo lastimó. Imagínense cuando
No sé si alguno de nosotros ha sufrido un desgarre en el músculo, hermano. Los que practican algún deporte, cuando sufren un desgarre, ¿cómo se ve? Cuando se rompe ese tendón. Y hasta tiembla el músculo y el que lo padece dice que es un dolor terrible. Es un dolor que no se puede describir. O un simple calambre, hermanos. Cuando nos da un calambre, también nos revolcamos del dolor. Y ahora imagínense cuando Jacob sintió ese dolor. Él no menguó sus fuerzas, sino que al contrario se hizo más fuerte su fe y se aferró con todas sus fuerzas a este varón. Y en el versículo 26 fue cuando comprendió Jacob que él no tenía que andar en sus propias fuerzas, porque le dice: no te dejaré si no me bendices. Entonces, hermanos, aunque nuestra situación parezca lo más difícil posible y veamos que no hay solución en lo que pedimos o que Dios no nos escucha, remitámonos a este relato y veamos cómo Jacob nos dio ejemplo de que si se tiene esta verdadera fe y confianza en Dios, podemos arrebatar las bendiciones, pero lo más importante, como dice, arrebatar el reino de los cielos. Porque imagínense, hermanos, si en las pruebas nos dejamos vencer, en estas pruebas que estamos aquí en la tierra, ¿cómo pensamos nosotros arrebatar ese reino? Y nuestro Señor no nos prometió un camino lleno de rosas. Él dijo que íbamos a padecer. Pero si no estamos bien afianzados a la palabra de nuestro Dios o a nuestra fe, obviamente pues vamos a perecer. Hagamos nuestro también la fe de Ana, la fe de Esther. Y decir así como dijo Esther: si perezco, que perezca. Si Dios me concede esto, que me lo conceda con toda su voluntad, pero si no me lo concede, yo seguiré en el camino de mi Dios. Yo seguiré esforzándome. No porque no tenga lo que yo quiero en el preciso momento, voy a dejar mi fe. No, hermanos, si tenemos esa mentalidad, debemos de dejarla, porque nuestro Dios no nos pide tener esa mentalidad. Él nos pide ser varones y mujeres seguros, pero sobre todo convincentes de lo que estamos creyendo. No confiemos entonces, hermanos, en nuestras propias fuerzas. Deuteronomio capítulo 8. Versos 17 al 18. Mi hermano Carlos, si me puede ayudar con esta lectura. Amén. Dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Gracias, hermano. Aquí está lo que Dios nos pide: depender de Él en todo sentido, tanto material como espiritualmente. Porque dice en el versículo 17: y digas en tu corazón: mi poder y mi fortaleza me ha dado todo esto. Todo lo que he logrado, lo he hecho por mi propia mano. Entonces estamos cayendo en una soberbia. Estamos cayendo en un error gravísimo, al cual también nuestro Dios, ¿qué dice que le hace a los soberbios? Los humildes, los desecha. ¿Qué le hizo a Nabucodonosor? Tenemos ese ejemplo en el cual Nabucodonosor confiaba en sus propias fuerzas y decía: yo no necesito de nadie porque yo he logrado todo esto con mis fuerzas. Pero vino nuestro Dios y lo humilló. Vino nuestro Dios y le demostró que él necesitaba de Dios para poder hacer lo que él estaba haciendo. Y hermanos, les hago una pregunta: ¿usted cree que en la iglesia de Dios existe la soberbia? ¿O ya hemos dejado esas enfermedades espirituales? Porque es una enfermedad espiritual. Y si no buscamos a Dios con humildad de corazón,
si no buscamos a Dios con esa, ¿cómo decirlo? Como lo buscó nuestro Señor Jesucristo cuando ya iba a ser crucificado. Dios no nos va a ver. Y nuestro Señor Jesucristo creo que nos dejó bastantes ejemplos de ser humildes y de depender de nuestro Dios en todo momento. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber sido divino y de haber tenido todo ese poder al lado de nuestro Dios, Él se despojó de todo eso y nos vino a demostrar que la humildad y la dependencia a nuestro Dios son un requisito principal en nuestra vida. Son un estilo de vida que debe de tener también el Hijo de Dios. ¿Y qué es un estilo de vida, hermano? ¿A qué nos referimos cuando decimos, este es mi estilo de vida? Cuando un deportista hace su dieta y se dedica al deporte, él dice, tengo mi estilo de vida sano. ¿Por qué? Porque hago todo esto. Pero un estilo de vida espiritual, hermano, nosotros también nos lo podemos forjar. ¿Y cómo podemos hacer un estilo de vida sano? Exactamente, usando los hábitos espirituales. Porque al igual que un deportista tiene hábitos o no, hermanos, para poder lograr sus objetivos. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Si no tenemos hábitos, hermanos, simplemente vamos a perecer. Y muchas veces nosotros creemos, no, pues estoy bien, mi fe está bien, yo hago todas las cosas que Dios me manda. Pero cuando vemos que no es así, hermanos, ahí es cuando nos damos cuenta y decimos, no, me tengo que esforzar más por ofrecerle a Dios lo mejor de mí. Entonces, hermano, no confiemos en nuestras fuerzas, porque también el versículo 18 de ahí de Deuteronomio dice, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer todo lo que te propongas. Nuestro Dios es el que nos da el poder y nuestro Dios decide si sí se puede hacer o no se puede hacer. Por eso debemos depender de nuestro Dios, para pedirle su consejo, para pedirle que Él ilumine nuestra vida y que Él examine nuestro sendero, cómo estamos caminando delante de nuestro Dios. Y dice también la parte final, a fin de confirmar su pacto. Si nosotros le dejamos todo a nuestro Dios, Él va a confirmar su pacto, hermanos. ¿Y cuál es ese pacto? Que Él va a estar con nosotros, hermanos, dándonos sus bendiciones. Él va a estar con nosotros a cada momento de nuestra vida. Y cuando nosotros le busquemos, Él no va a esconder su rostro, sino al contrario, Él va a inclinar su oído y va a escucharnos en todo momento. Entonces, hermanos, aquí está la reflexión. Digámosle a Dios que no queremos soltar, que queremos que Él nos bendiga a cada momento de nuestra vida. Proverbios capítulo 22. Verso 4, hermanos. Proverbios 22, verso 4. Fíjese la promesa que nos hace Dios si le buscamos con todo fervor. Riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Se fijan, hermano. Nuevamente Dios nos dice y nos recalca que el temor hacia Él es muy valioso. Que el temor que debemos de darle a nuestro Dios no es por tenerle miedo, sino darle esa devoción que Él se merece a cada momento de nuestra vida. Riqueza y honra. Tal vez no seamos ricos materialmente, hermano, pero eso no nos debe de importar, porque nosotros lo que buscamos es una riqueza que espiritual. Y si nosotros ya tenemos esa riqueza, hermanos, pues debemos de aprovecharla para nuestra vida, para enriquecernos más. Ahí sí hay que ser ambiciosos, hermanos, en el ámbito espiritual. Buscar enriquecernos cada día de la palabra de nuestro Dios. Dice también, honra y vida nos va a dar nuestro Dios. ¿Quién de nosotros quiere que nos dé más vida a nuestro Dios? Yo creo que todos, hermanos.
creo que todos buscamos eso, buscar la vida eterna. Por eso estamos aquí, por eso guardamos sus mandamientos y por eso le decimos al mundo que somos un pueblo aparte. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de cómo este varón creyó en Dios y cómo mostró también su dependencia a Él. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 23. Mi hermana Pati, ¿cómo dice, por favor? Daniel capítulo 6, verso 23. Amén. 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Amén. Amén. Aquí está la clave que dice la última parte de este versículo. Dice, no se halló lesión en él, ¿por qué? Había confiado. Creyó en nuestro Dios, dependió de Dios. Amén. Claro, porque Daniel no podía hacer nada contra los leones. Los leones, su instinto es, hay una presa y se va sobre ella y la despedaza. Pero aquí radica la importancia de tener la credibilidad en Dios. Que debemos de ser dependientes de nuestro Dios. Y Daniel dependió de todo momento de nuestro Dios. Porque Daniel sabía en su interior que él era inocente, él no había cometido ningún delito para que se le pusiera un castigo como este. Y Daniel todo se lo dejó a quién. A Dios. Daniel se lo dejó todo en manos de Dios. Y Dios respondió, hermanos, cuando dio la confianza de Daniel. Qué hermoso es que Dios vea que realmente confiamos en Él. Porque Él nos da conforme a su voluntad. Y como leímos en Salmos, Él nos da honra, Él nos da vida, Él nos da riqueza. Porque lo buscamos con humildad. Y Daniel siempre fue humilde, hermanos. Claro, siempre mostró la humildad delante de quien estuviera. Y no por ocupar cargos importantes Daniel se exaltó. No, él siempre mantuvo la cordura, siempre tenía sus pies sobre la tierra, como dice el dicho, ¿no? Él sabía siempre cuál era su lugar. Y toda la honra y la gloria se la daba a nuestro Dios. Daniel también se aferraba a las bendiciones de nuestro Dios. ¿Y por qué nosotros no, hermanos? Entonces podemos decirle a nuestro Dios, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Te voy a hacer este voto hasta que me bendigas. Te voy a dar mi determinación hasta que me bendigas. Aunque nosotros, hermanos, no podemos luchar físicamente con nuestro Dios, pero sí podemos buscarlo de una manera ferviente, de una manera persistente, para que Dios derrame sus bendiciones en nosotros. ¿Y cómo podemos buscarlo de esa manera ferviente y persistente? Como ya lo dijimos, haciendo uso de los hábitos espirituales. Nuestra vida y bienestar, hermanos, no dependen de nosotros. ¿Dependen de quién? De nuestro Dios. Y si en algún momento, hermanos, estamos confiando en nuestras fuerzas, detengámonos y pidámosle perdón a nuestro Dios. Pidámosle que Él nos redarguya y que nos renueve nuestro ser para que podamos andar aceptos delante de su presencia y volver a decir, no te dejaré hasta que me bendigas. Quiero culminar, hermanos, con la cita de Sofonías capítulo 2, verso 3. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Sofonías capítulo 2, verso 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás quedéis guardados en el día del enojo de Jehová. Amén. Amén. Nuevamente Dios nos dice que lo busquemos. Amén. Que nos aferremos, como lo hizo Jacob con aquel varón. Que nos aferremos a Él. Y Él y nuestro Dios derramará la bendición de todos nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pasa a vosotros.